Diálogo con el invitado. 12 horas con 39 minutos, 12 con 39 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora al doctor Diego Jimbo, médico y coordinador nacional de la Red del Acuerdo contra el Cáncer. ¿Cómo está, doctor Jimbo? Buenas tardes. Bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Usted hace unos días realizó una visita a varios hospitales públicos, entre ellos el Eugenio Espejo y el HCAM, el hospital del IES, para conocer cómo avanza el abastecimiento de medicamentos, en especial para las personas que padecen enfermedades catastróficas. Hay una emergencia sanitaria para agilizar esos procesos. A su criterio, de lo que pudo observar, ¿en qué situación se encuentran estas casas de salud? ¿Ya se han podido solucionar el abastecimiento de este tipo de medicamentos? Estimada Arisenia, buenas tardes, gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, la semana anterior estuvimos trabajando en la ciudad de Quito, esta semana estamos en Cuenca, la próxima estaremos en Guayaquil, estamos recorriendo el país justamente para verificar el cumplimiento del decreto de emergencia que le ha dado la señora ministra el 12 de agosto y lastimosamente tenemos que informar a la ciudadanía que aunque en el Ministerio de Salud existe un decreto de emergencia, en verdad la gran mayoría de personas que necesitan medicamentos todavía no la reciben. Y si es que eso pasa en el Ministerio con decreto de emergencia, imaginémonos qué pasa en el IES sin el decreto de emergencia. Así es que, bueno, de lo que tenemos noticias y queremos creer en las autoridades, de que ya esta semana y la próxima estarían ya un número muy importante de medicamentos, estarían ya llegando a los pacientes. Nos dicen que varios de los medicamentos ya están en bodega, otros ni siquiera están comprados todavía, pero es complejo, por eso es que sí llamamos al Ministerio de Salud Pública a hacer que este decreto en verdad sirva. Ya estamos con más de un mes de decreto y no podemos todavía ver que las personas reciben el medicamento. Y ojo que son personas que han esperado meses, 3, 4, 5, 6 meses, con enfermedades complejas como el cáncer, en donde el tiempo en verdad es la diferencia entre la vida y la muerte. Así es que un llamado al Ministerio de Salud Pública a agilitar y un llamado a las nuevas autoridades del IES, al nuevo directorio nacional del IES, al doctor Cepeda, que hace pocos días ingresó. Por favor, es muy importante que los hospitales del IES también se acojan al decreto de emergencia, porque si es que en el IES está la situación mucho más complicada, mi estimada Licenia. ¿Cuántos pacientes reciben este tipo de medicamentos? ¿Hay alguna cifra aproximada de cuántas personas están en la espera, poniendo en riesgo su vida por la falta de acceso a este tipo de medicamentos que deben ser garantizados al tratarse de una enfermedad catastrófica, garantizados por el Estado? Licenia, lastimosamente no tenemos los datos. El responsable de los datos es el Estado, es el Ministerio de Salud Pública y el INEC debería estar en esto. Lo que sí le puedo decir, en un estudio que hicimos entre los meses de abril y mayo, ¿sí? Más del 50% de los entrevistados, que fueron 500 personas de 13 provincias, más del 50% de los entrevistados referían que tuvieron que interrumpir su tratamiento. Sí, eso no es una cifra oficial, es una cifra de una pequeña encuesta que hemos hecho, pero que refleja mucho de lo que está pasando. Hospital Carlos Andrade Marín, bueno, sabemos que el director que está ahora tiene la buena voluntad, pero igual hay un grupo de cerca de 50 personas con leucemia que están más de 6 meses, que han ganado acción de protección, medidas cautelares, tienen sentencia a la Corte Constitucional, están presionando y aún así están en problemas. Por lo menos sí hay que reconocer el trabajo del doctor Rodríguez, que está en el HCAM, que si no estoy mal, entre hoy y mañana recibe ya a los compañeros en un intento de solucionar esta cuestión puntual. Pero lo mismo pasa en personas con artritis, personas de 6 meses. En el cáncer, 6 meses complican y pueden morir. Una persona con artritis no va a morir, pero ¿qué es lo que está pasando? 3, 4, 5, 6 meses sin medicamento, las personas ya están perdiendo totalmente su movilidad. Personas que tenían una vida totalmente funcional, en este momento están en sillas de ruedas o están en sus camas postradas, que antes trabajaban, ahora no pueden trabajar, y que varias de ellas están pidiendo ya una jubilación por discapacidad, una jubilación por esta enfermedad, y que eso se va en contra de todos. Así es que lastimosamente no sabemos cuántas personas, pero dentro de los datos que tenemos son miles de ecuatorianos que a lo largo y ancho del Ecuador, del país, en verdad están desesperados.
los pocos que pueden han vendido un terreno, han vendido ganado, ¿sí? Para poder cubrir una dosis que les dé un mes más de tranquilidad, entre comillas, pero han hipotecado, han perdido todo su patrimonio y han dejado hipotecado el patrimonio de sus hijos, de su familia, de su descendencia. Doctor Jimbo, ¿a qué cree usted que se deba, sin dejar de reconocer que es un tema bastante complejo, del abastecimiento de medicamentos, a qué cree usted que se debe el hecho de que pese a estar vigente una emergencia, para agilizar estos procesos no se logre este cometido y todavía tengan este tipo de largas esperas que ponen en riesgo la vida de estas personas? ¿Por qué cree usted que esto no se ha dado la agilidad que una emergencia debería tener? Qué pena tener que decir esto y tal vez voy a decir algo muy fuerte, pero son dos cosas muy graves. ¿Sí? Una verdadera voluntad política de resolver este problema. No creemos que la presidencia, la vicepresidencia, el Ministerio de Salud Pública le hayan dado una verdadera voluntad política para agilitar eso. Por eso ya estamos más de un mes y todavía seguimos con un problema prácticamente igual que antes del decreto. Y la segunda, otra cosa que es igual de compleja o tal vez más compleja, es la corrupción, mi estimada Licenia. ¿Sí? Ojo que hay que recalcar que muchas de las compras no se hacen no porque no existan fondos, sino porque no se están ejecutando las partidas presupuestarias. Si es que hay partidas presupuestarias y hay la necesidad, creo que es lógico, ¿sí?, deducir de que algo está pasando ahí, algo está deteniendo esas compras. Así es que con todos los antecedentes que tenemos, estamos claros que hay muchos intereses y que lastimosamente no están permitiendo que se agilite la situación. Y también hacemos un llamado a los laboratorios a que puedan agilitar los procesos y que también puedan en verdad considerar los costos, ¿sí? Estamos en un país súper complicado, estamos en medio de una pandemia, así es que un llamado también a los laboratorios a que puedan considerar los costos y para que podamos comprar de mejor manera. Lo único que necesitamos en verdad es que nuestros familiares reciban medicamentos de calidad, efectivos y seguros, mi estimada Licenia. Doctor Jimbo, usted va a continuar con estos recorridos por las diferentes casas de salud. ¿Cuánto tiempo han tenido que esperar o siguen esperando estas personas con enfermedades catastróficas sin recibir la medicación? Se ha acumulado varios meses. Usted mencionaba que los problemas que se presentan si una persona en estas circunstancias demora 6 meses sin tratamiento, puede costarle la vida. Al momento, ¿cuánto tiempo se acumula sin que reciban sus medicamentos? Hay casos de 1, 2, 3 meses, pero llegamos a casos de un año sin medicamentos. ¿Sí? Entonces eso es muy complejo. Es más, varios de ellos ya no pueden reclamar, ya no pueden reclamar sus medicamentos porque lastimosamente los muertos no pueden reclamar. Han fallecido ya por falta de estos medicamentos y eso es lo que estamos viendo. Por eso es que estamos recorriendo y hacemos un llamado a la ciudadanía a que se una a nosotros, a que se una a ser parte del observatorio para el cumplimiento de las políticas públicas de las enfermedades catastróficas. ¿Por qué? Porque necesitamos que la ciudadanía pueda estar en los hospitales, pueda estar con las autoridades. Nosotros somos los que en verdad tenemos contacto con las personas que están en problemas, somos los que todos los días recibimos los llamados, oficios, todas recibimos las lágrimas de las personas desesperadas porque no han podido recibir medicamentos. Hay casos que en verdad están ya cerca de un año sin recibir medicamentos, pero lo grave es que el Ministerio de Salud Pública, como ente rector, al parecer no se da por enterado. Si usted me pregunta cifras, lastimosamente no puedo decirle cifras, pero le invito a mi estimada periodista a que le pregunte a quién es el responsable, al Ministerio de Salud Pública, que también le pregunte al INEC, porque la competencia del INEC es ese tipo de cosas. Claro que sí. La competencia del INEC es tener datos. Y le cuento que lastimosamente el INEC no tiene datos que nos puedan ayudar. Para que nuestra audiencia, quienes nos escuchan en nuestras diferentes frecuencias, quienes nos siguen en redes sociales, tengan claro cuáles son las enfermedades catastróficas y por qué el Estado debe garantizar a quienes padecen este tipo de enfermedades el abastecimiento de medicinas, doctor Jimbo. Listo. Perdón, no sé si me preguntó cuáles son Sí, le o decía no sé. cuáles son consideradas enfermedades catastróficas y por qué el Estado debe garantizar a las personas que padecen este tipo de enfermedades el abastecimiento de medicamentos. Ya, claro que sí. Nosotros tenemos dentro de las enfermedades catastróficas a todos los tipos de cáncer, ¿sí? Ujú. Incluyendo las leucemias. Tenemos también toda la parte que tiene que ver con problemas congénitos
del corazón, insuficiencia renal. Esas son las principales enfermedades que están consideradas catastróficas porque tienen un impacto directo en la parte física, en la parte social, pero también en la parte económica, porque hay que recordar que miles de ecuatorianos han pagado su seguridad social durante años y ahora que la necesitan, no la están recibiendo. Muchísimas gracias, doctor. Esperemos que este llamado de atención que usted hace tanto a la ciudadanía como a las autoridades surja eco y estaremos permanentemente monitoreando cómo está la situación. Ojalá y tengamos buenas noticias para la próxima entrevista, doctor Jimbo. Muchísimas gracias. Senia, muchísimas gracias. Solo insistir, por favor, a las nuevas autoridades de el IES. Necesitamos que ustedes se acojan al decreto de emergencia para poder garantizar los tratamientos para nuestros familiares de manera ágil. Muchísimas gracias. A usted, el doctor Diego Jimbo, médico y coordinador nacional de la Red de Acuerdo contra el Cáncer, que ha estado con nosotros dándonos a conocer estas novedades respecto a que aún no llegan los medicamentos para las personas que sufren enfermedades catastróficas. No llega a todos, todavía no está agilizado este proceso pese a que rige una emergencia en el sistema de salud. Son las 12 horas con 50 minutos, una pequeña pausa, enseguida continuamos con más.